Usted lo tiene en su Biblia o si lo puede leer en pantalla, está muy bien. Y dice así la palabra en el nombre de Jesús: seamos sobrios y velemos, porque nuestro adversario, ¿quién? El diablo, amén. Los que no creen en el diablo, digo, no hay que creer en él, pero hay gente que dice que el diablo no existe. Pues aquí la Biblia dice, ¿verdad?, que él es nuestro adversario. ¿Cómo anda? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra sobrios, lo dije o lo vuelvo a repetir solamente como reafirmar o reforzar lo que ya hablamos. La palabra sobrio significa ser moderados, ¿verdad? O ser mesurados, que es un sinónimo de esa palabra, que debemos nosotros de ser inteligentes y no echarle tampoco toda la culpa al diablo, porque hay cristianitos que le pegan a la esposa y luego dice, es que el diablo me dijo. No, el diablo no te dijo eso. Fue el diablo, ¿no? El que le puso el ojo morado fuiste tú, ¿verdad? A veces nosotros somos muy dados a echarle la culpa al diablo en muchas cosas que somos responsables nosotros. Y no es que yo lo esté defendiendo, pero nosotros tenemos que ser sobrios y poder canalizar cada cosa con lo que sea de cada cosa. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Hay pruebas que a veces vienen por propósito divino, como en el caso de Job. Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job fue uno de los 3 hombres perfectos que hubo en la tierra, así lo enseña la Biblia. Imagínate tener 4 cualidades y nomás con una ya nos dejó a todos noqueados, ¿no? Íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, y era un hombre perfecto. Entonces, Job no tenía nada que ver para tener problemas. Sin embargo, vino un ataque letal del enemigo. Amén. Y hay cosas que entonces también son provocadas por el maligno, ¿verdad? El maligno también, en este caso de Job, provocó toda la desgracia que pasó Job. Pero hay planes de Dios, hay propósitos de Dios. A veces Dios está puesto en una prueba que tú estás pasando, y no porque nos quiera ver mal o nos quiera ver enfermos. Dios no nos quiere ver enfermos, pero hay un propósito divino. Pero hay algunas veces que es tu responsabilidad porque pues te ganó la carne, porque no fuiste inteligente, te metiste en deudas, por ejemplo, y luego estás llorando que Dios te ayude a sacarte de las deudas, pero tú fuiste el que te metiste, ¿no? Porque no conseguiste o no entendiste lo que la Biblia te da como consejo. Entonces tenemos que ser sobrios, dice el apóstol Pedro. Y luego hay una palabra aquí, dice, y velar. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Amén o no amén? Y velar, ¿qué significa que estemos nosotros velando? Bueno, pues que estemos al tanto, al alba, que estemos como los atalayas del Antiguo Testamento, que se ponían en lo más alto de una montaña para ver cuando el enemigo venía y ver las partes vulnerables y dar un reporte a los capitanes, a los generales. Estoy hablando del Antiguo Testamento, y decir, todo marcha bien o ahí viene el enemigo, y todo el pueblo se preparaba. Cuando la Biblia utiliza la palabra velar, es que tenemos que estar vigilando nuestra propia vida espiritual. Esto es muy importante, vigilar nuestra vida espiritual. ¿De acuerdo con esto? Y luego nos dice por qué. Porque el adversario, el diablo, diga conmigo adversario. Ahora, otra vez diga adversario. ¿Qué es un adversario? Un adversario es alguien que contradice. Adversar, esa palabra viene de contradecir. Quiere decir que el diablo muchas de las veces lo que hace es estar en contra de todo lo que crees, de todo lo que tú digas y de todo lo que tú quieres. Ese es un adversario. Está refutándote, está diciéndote muchas cosas en tu cabeza. Dios no te ayuda, Dios no te ama, tú eres un hipócrita, ya no vayas al templo, mira cómo andas, mira cómo vives. Y Él nos está adversando, nos está ahí de alguna manera acosando, porque la Biblia utiliza esa palabra. Él es el acusador más tremendo que hay sobre la vida del hombre. Amén, pueblo de Dios. Y entonces dice, porque el adversario, el diablo, y esto es bien importante, como león, ¿qué? Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El plato favorito del diablo eres tú. El platillo favorito del diablo eres tú, nomás te está acechando. ¿Sabes que Pablo dice en Efesios? No lo busque, pero Pablo dice en Efesios que estemos firmes con el escudo de la fe, con que podamos apagar los dardos del maligno.
porque todos los días el diablo, desde que tú te levantas, está para aventarte no sé cuántos, ¿verdad? No sé cuántos te avienta, familiares, económicos, con los vecinos, en el trabajo, y te está lanzando flechas para matarte espiritualmente. ¿Sí me entiendes lo que digo? Entonces, dice que anda como león. Ahora, muy importante esto, anda como león, pero no es un león. ¿Saben ustedes que cuando el apóstol Pedro estaba escribiendo esto, es algo muy importante que quiero compartir? Yo estaba viendo que los leones cuando rugen, rugen nomás por dos razones. Una, porque tienen miedo de la otra, del otro enemigo, ¿verdad? Del adversario, tienen miedo. Y como dicen los que saben, que los leones normalmente empiezan a rugir cuando ya están viejos y chimuelos. Estamos hablando del diablo. Pastor, ¿el diablo tiene dientes? No sé, nunca lo he visto ni lo quiero ver. Que el Señor lo reprenda. Pero lo que quiero darte a entender es que la Biblia dice que anda como león. O sea, no es un león. El único león que la Biblia nos enseña es el león de la tribu. El león de la tribu. ¿Y quién es ese león? Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Este dice que es como león, pero no es un león. Es un, ¿cómo se llama? Un fanfarrón, vamos a llamarlo así. Es un, ¿alguien me ayuda con otra palabra? Es un presumido, no sé si esa es la palabra correcta. Alguien que hace sentir que es, pero no es, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, todos atemorizados, temblando a veces, porque a veces el enemigo nos atrapa en nuestro miedo, ¿verdad? Es que el diablo no. Hay gente que repite más la palabra diablo que Dios y Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús, tú estás cubierto con la sangre de Cristo. Tú estás lavado con la sangre de Cristo. Tú estás en la cobertura de Dios. Tú eres un hijo bendecido por Dios. Amén. Y la Biblia dice que los que están en sus manos, nadie los podrá arrebatar. Amén o no amén. Eso enseña la Biblia. Ahora dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nada más quiero decirlo, no lo busqué porque nos tardaríamos mucho, pero Salmo 18, no lo busqué, Salmo 18 a nosotros nos describe que el diablo también es tremendo. O sea, tampoco vamos a minimizar o como decimos a subestimar, palabra, ¿sí estamos en eso? O sea, el diablo dijo el pastor que no es nada, que está chimolo. Aguas, aguas. No es porque usted... No es porque le tengamos respeto, no es porque, no, hermanos, simplemente lo que es. Pero dice la Biblia en el libro de Judas, tampoco lo busque, que cuando el ángel vino a luchar por el cuerpo de Moisés, dice que no profirió palabra contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces tenemos que tener mucha sabiduría en esto y no estar así de que yo me la sé de todas a todas, que a mí me hace los mandados, ¿verdad? Hay algunas veces que el Espíritu Santo te da esa valentía, te da ese discernimiento, te da esa autoridad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay momentos en que, por ejemplo, tú oras por un enfermo y tú le arrebatas al enemigo ese enfermo y le dices al enemigo con autoridad, fuera en el nombre de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que te está guiando. Pero nomás decir por decir o fanfarronear nosotros y que yo estoy lavado y a mí el diablo no me toca, te aseguro que al otro día me estás hablando, pastor. Buenas noches. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, no podemos caer en subestimarlo también. Por eso solamente mencioné el capítulo 18 de los Salmos. Amén. Y amén o no amén, iglesia. Verso 9. El cual, dice la palabra, en el cual tenemos que, ¿a quién? ¿A quién vamos a resistir? ¿Cómo se resiste el diablo? ¿Cómo se resiste? Hermano, ¿me quiere ayudar usted? Venga usted, hermano. Sí, mire, él me va a empujar a mí. Pero no me avientes, hermano. No te vayas a desquitar ahorita. Resistir es hacer una fuerza contraria. Estamos en una lucha. Eso es lo que dice la palabra. Empújeme, hermano. Y yo lo estoy resistiendo para que él no me mueva. Como el juego de fútbol americano. ¿Lo has visto alguna vez? Entonces, eso es, gracias, hermano, eso es resistir. Resistir no es que te estés dejando que te golpee el diablo. Ay, diablo. No. Resistir es pararte firme con la fe. Algo que a ti te va a ayudar y algo que a mí me va a ayudar es agarrarnos de la fe de Jesucristo.
¿Sí me estás entendiendo? Agarrarnos de la fe del Señor Jesús, porque el enemigo, cuando te ve vulnerable, el león, fíjese lo que le digo, si usted ha visto Discovery Channel, no, Animal Planet, o lo que sea, ¿no? De pronto, a mí me gusta ver eso. Fíjate que los leones y todos los animales depredadores cazan la presa y miran a la más vulnerable, a la que va rengueando, al más débil. Y entonces cuando el león detecta, o el animal que sea, detecta la presa más fácil, más vulnerable, más desprotegida, ¿qué crees que hace? Se lanza sobre de ese. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces la palabra nos dice resistir, resistir firmes. ¿Cómo voy a resistirlo? Firmes ¿en qué? En la fe. Y la fe viene por el oír. Otra vez, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted tiene que, por eso, venir a la casa de Dios, estudiar la Biblia en su casa, alimentar su corazón con la palabra, porque tu fe, tú la vas a ir fertilizando. Yo cuando predico algunas veces, yo digo, fertiliza tu fe. Es un lenguaje que uso más o menos como los que son cultivadores o agricultores, no sé ni cómo decirlo, pero le ponen vitaminas a lo que están sembrando, ¿verdad? Lo están fertilizando, ¿para qué? Para que nazca la planta, la legumbre fuerte. ¿Estás conmigo? ¿No? Entonces, ¿cómo yo voy a fertilizar mi fe? Bueno, pues llenándome de la palabra. Es muy importante también, hermanos, testificar. Cuando usted tenga un milagro que Dios le ha hecho a usted, es muy importante, pero un milagro, un milagro que sea un milagro, pastor. Yo quisiera que me dieras 2 minutos. No te voy a soltar el micrófono porque luego te agarras 20. 2 minutos y a los 2 minutos te lo quito. Escúchame, pero tú tienes que testificar las maravillas que hace Dios. ¿Por qué? Porque tú estás inyectando fe a los hermanos. Porque muchos de nosotros como iglesia a veces pasamos pruebas en nuestra familia, pasamos pruebas en nuestra persona. Y cuando oímos que alguien viene aquí y empieza a decir, hermanos, yo vivía así, yo tenía este problema, estaba enfermo, tenía una deuda, o etcétera, etcétera. Y tú empiezas a oír el testimonio, ¿qué crees que hace el Espíritu Santo? Fortalece tu fe, y tu fe se afirma y tú empiezas a decir, si Dios lo hizo con él, pues también conmigo, porque si él es su hijo, yo también soy su hijo. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Tengo que pararme firme en la fe, pero fertilizando la fe. ¿Quién dice amén? Y luego dice la palabra del Señor, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. O sea que no eres el único que sufres. Si tú crees que estás sufriendo porque el vecino no te puede ver y que quemó la basura y te manchó la ropa de humo y vuelves a lavar, eso no es ningún problema. Allá en Irak, en Afganistán, allá con los talibanes, llegan a una casa y si saben que son cristianos, le dicen a los hijos, ¿tú eres cristiano? Sí. Renuncia a Cristo. Dice no. En ese rato, cuello, literalmente, y no matan a los papás para que los papás los vean. ¿Alguien se quiere ir allá a Afganistán? ¿Alguien quiere irse de misionero a Afganistán? Y tú andas llorando por cositas así. Ay, no eres el único. Yo te digo algo. Alguien más está sufriendo cosas peores que tú. A alguien más. No estoy tratando de consolarte, estoy tratando de que entiendas que todos tenemos en cierto nivel ciertos tipos de luchas, tribulaciones, dificultades. La Biblia es muy clara. Estos mismos padecimientos, dice el versículo, se van cumpliendo en nuestros hermanos. No te les oigo. En todo mundo sufre. Vas a otro lugar y están batallando. Mire, los que están en Chiapas allá, no nos vamos tan lejos. En Chiapas hay hermanos que los corren de sus tierras. Los han matado a los hermanos en Chiapas, en las sierras de San Luis. En esos lugares donde está, con todo respeto, el catolicismo está todo lo que da, donde no puedes saber que alguien es cristiano porque le caen inmediatamente, ¿verdad? Hereje, vete de aquí, no te queremos, y empieza la lucha, pueblo de Dios. Por eso tenemos que orar por los hermanos en Cristo que están en persecución. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén? Versículo 10. Pero el Dios de toda gracia al que servimos, que nos llamó a su gloria eterna. Diga conmigo, me ha llamado a su gloria eterna.
Tú eras tinieblas, ahora eres luz. Tú estabas perdido, ahora Dios te ha encontrado. Tu nombre ahora está escrito en el libro de la vida. Amén. Dice que nos llamó a su gloria eterna. Entonces tú ahora estás en un camino. Diga conmigo, bendito camino. ¿Alguien está contento de haber encontrado este camino? Sinceramente. No, dígame, levante la mano. Gloria a Dios. Porque antes no estábamos en este camino. Estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Antes íbamos derechito al cacerol de los chicharrones, allá donde ya sabe usted dónde. Pero sin tocar baranda, hasta que un bendito día alguien se presentó hablándote del evangelio. Yo no sé cómo viniste a Cristo. Alguna vez yo le dije, y se lo voy a volver a repetir, pregúntele a un hermano con el que ya platica, oiga, hermana, ¿y usted cómo vino a Cristo? No, hombre, te vas a gozar. Te vas a gozar. Pregúntele a los hermanos, oiga, ¿y usted cómo vino a Cristo? Deme su testimonio. Te vas a gozar, hermano, porque cada uno de nosotros fue alcanzado de una manera diferente. Antes no estábamos en el camino, pero ahora sí estamos en el camino de Cristo. ¿Quién dice amén? Y luego dice, después de que tú hayas padecido, versículo 10, después de que hayas padecido un poco de ¿qué? ¿Un poco de qué? Un poco de tiempo. Es inevitable el dolor. Hay cristianos que hay lugares, y se los digo de corazón, puede haber iglesias predicando, no, aquí usted es un guerrero, aquí usted es esto y lo otro, usted nunca se va a enfermar. No, si Pablo se enfermó. Hola. El día que a usted le digan que usted no se va a enfermar, sálgase de ahí. Y yo no porque quiera que se salga, porque todos somos expuestos a todo lo que pueda venir a nuestra vida. Escúchame lo que te digo. El día que usted le digan que a usted se le acaban sus problemas y que usted no va a tener ningún problema, por favor, piénselo 2 veces regresar a ese lugar. A veces la lucha se triplica más cuando estamos en Cristo. Dijo un hermano pastor, yo en el mundo no tenía problemas. Yo en el mundo, pastor, mi esposo lo traía, perdón lo que voy a decir, ¿verdad? Yo en el mundo yo traía a mi pastor, a mi pastor. Perdón. Se los dije para que se rieran. Yo en el mundo, pastor, traía a mi marido al puro centavo. Nomás venimos a Cristo y ya se reveló, pastor. Es que Él es la cabeza, dice que Él es la cabeza y ahora... Y a veces la lucha se arrecia más cuando vienes a Cristo. A veces tú en el mundo traías finanzas, tenías dinero, vamos, había manera de tener, pero vienes a Cristo y te cae el secapalos financieramente. Y a veces ni para la gasolina ni para nada y andas batallando. ¿Sabes? Cuando venimos a Cristo, la lucha se acrecienta, la prueba se hace mayor. Pero dice la Biblia que es por un poco, otra vez, es por un poco de tiempo, dice la palabra del Señor. O sea que no siempre vas a estar así. Diga conmigo, hay un tiempo en que toda la prueba, toda la lucha se tiene que terminar. O sea, lo que estás pasando, ¿verdad? Si estás teniendo lucha con tu esposo, se va a terminar, no lo sé cuándo, pero se va a terminar, porque Dios está en medio del asunto. ¿Amén o no amén, iglesia? Versículo ¿qué? Versículo 11. A Él sea la gloria, a Dios sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y aquí Cristo, ¿verdad? El apóstol Pedro dice que la gloria es para Cristo nada más. La gloria no es para el hombre. Amén. Nosotros solamente somos siervos, como dice Lucas, somos siervos inútiles porque lo que hicimos era lo que deberíamos de hacer. Amén. El único que merece la gloria, ¿quién es? El que merece la alabanza, el que merece la adoración es Cristo Jesús nuestro Señor. Y luego dice por los siglos de los siglos, como que Pedro está diciendo, no hay poder más grande que Jesucristo. Acuérdense, si usted no lo sabe, estas cartas se escribieron desde Roma. Pedro estaba ya en Roma. O sea, en este punto, Pedro ya estaba en Roma. Entonces, Pedro dice, sabemos que estamos en un yugo romano, sabemos que los romanos nos tienen el pie en el pescuezo, pero yo le quiero decir a todos, dice Pedro, que el único que merece gloria y el único que merece honra es Jesucristo. ¿Amén o no amén? Versículo 12, por favor.
Entonces, por conducto de Silvano, aquí aparecen los hermanos, por conducto de Silvano, a quien yo tengo por hermano, fiel, diga conmigo, fiel, ¿verdad? Les he escrito brevemente, amonestándoles y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual ustedes están. Silvano no es otro más que Silas. ¿Alguien se acuerda de Silas cuando estuvo en la cárcel con Pablo? Cuando estaban cantando en la cárcel y que los golpearon. Bueno, ese Silvano, ese es el Silas que todavía aparece aquí con el apóstol Pedro, porque ya para estas alturas el apóstol Pablo ya había muerto. Entonces ahora Silvano o Silas seguía con Pedro, o sea, seguía impulsando la obra del Señor, porque la obra del Señor no debe de parar. ¿Estás de acuerdo conmigo? La obra del Señor no se tiene que detener. La obra es de Dios y Él va a darle marcha todo el tiempo hasta que Cristo venga. Amén, iglesia. Entonces nos dice aquí la palabra por medio de Silvano. Amén. Por medio de Silvano, a quien tengo por hermano, les he escrito para amonestarles, dice la palabra. ¿Y para qué? Testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. O sea, estamos en el camino correcto y estamos en el camino verdadero. Porque de pronto viene el enemigo, oye, ¿por qué si buscas a Dios? ¿Por qué tienes problemas? ¿O será que estás chueco ahí donde estás? Yo he oído gente que a veces piensa eso. Oye, si estás buscando a Dios y si estás haciendo lo que Dios te pide y te están pasando estas cosas, ¿no será que a lo mejor el camino donde está torcido? No, señores. Pedro les dice, la gracia o en el camino donde nosotros estamos, dice la palabra, en la cual estamos es verdadera. Tú estás en lo verdadero. ¿Y sabes quién es lo verdadero? Cristo Jesús. Él es el camino. Él es el camino. Entonces, ¿estamos en el verdadero? Estamos en el verdadero. Versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, subraya esa palabra. Note usted que le llama la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes y Marcos, mi hijo. No significa que pudiera haber sido Marcos un hijo de Pedro, ¿no? No significa eso. Significa que lo consideraba como hijo en la fe. Probablemente era Juan Marcos el que escribe el Evangelio de Marcos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pedro siempre estuvo ahí con él, siempre lo estuvo mentoreando. Entonces, aquí hay que rescatar algo muy importante. Cuando habla la iglesia de Babilonia, es una expresión en un sentido figurado, porque recuerden que los romanos estaban arriba de ellos con autoridad, estaban gobernando en sus tiempos, y ellos no podían decir abiertamente, los romanos son estos. No, tenían que utilizar sabiduría, un lenguaje figurado o un código de manera que pudieran interpretarlo. ¿Sí me estás entendiendo? Es como cuando tú quieres hablar, mire que a veces los que hablan inglés y los que no sabemos ni lado por lo redondo, cuando no quieren que escuchemos las conversaciones, ¿va? Nos empiezan a hablar en inglés. Pero el apóstol Pedro lo que está diciendo es la iglesia de Babilonia y se refiere a la iglesia que está en Roma. ¿Por qué? Porque ahí estaba el apóstol Pedro ahora, enseñándolos, exhortándoles y predicando la palabra del Señor. Versículo 14. Finalmente les dice, dice, salúdense los unos a los otros ¿con qué? Ósculo santo, significa un beso santo, un beso puro, un beso sin ninguna intención. Esta era una cultura y sigue siendo una cultura del Medio Oriente. Aquí es muy raro o nos mirarían tan raros si nos ven a los hombres besándonos en la mejilla, ¿verdad? Mira estos raritos que están aquí, ¿verdad? O sea, aquí no es tan bien aceptado, pero culturalmente en ese lugar sí. Ahora, esto no nos evita a nosotros de que las hermanas con las hermanas, ¿verdad? Obviamente, y que sea tu familia, o nosotros también, pero inmediatamente la Biblia dice, ¿es un ósculo? ¿Es un ósculo qué? Santo. Tiene que ser de esa manera, no con otra intención, sino con la pureza que manda en ese ósculo santo. Amén, iglesia. Versículo ¿qué? 14. No, espéreme tantito, hermano. Dice, salúdense con ósculo de amor, paz sea con ustedes.
vosotros los que están en Cristo Jesús. Esto es lo que se llama la doxología o una oración final. El Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es como cuando nosotros hacemos una oración al final, ¿verdad? Decimos que el Señor nos acompañe, hermano, que el Señor nos ayude y que la próxima semana podamos estar aquí, etcétera, etcétera. Y Dios me los bendiga. Y cada vez que terminamos de orar, ¿cómo decimos? Amén. Entonces, las últimas palabras son una doxología o una oración que hace el apóstol Pedro despidiéndose de la primera carta. ¿Estás de acuerdo conmigo? Diga conmigo, gracias, Señor.